Y hoy en la tapa del diario Clarín está la situación del Papa Francisco en silla de ruedas y negándose a operar a tener una operación en una de sus rodillas por una enfermedad que tiene. Y justamente ayer nosotros planteábamos esta nota: ¿cuál es el rol de la Iglesia Católica hoy en la sociedad actual, sobre todo en la República Argentina, donde parece ser como que hay no sé si la palabra o la frase para utilizar sería una baja de fieles o una cantidad menor de quienes asisten a las misas? Estamos hablando de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, vos sabés que la República Argentina la sostiene desde en su Constitución Nacional hasta sostiene constitucionalmente y sostiene económicamente desde sus orígenes en la República Argentina. Para charlar un poco de esto tenemos en comunicación telefónica a una persona muy interesante que estuvimos leyendo una nota en la revista Anfibia que escribió el doctor Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, y precisamente lo convocamos para charlar un poco de esto, del rol de la Iglesia Argentina en la sociedad actual, una sociedad devastada, agrietada y cada día más pobre. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Vero Sarasola te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias a vos. Estuve leyendo por eso te convocamos. Estuvimos leyendo tu nota, la nota que salió publicada en la revista Anfibia, una revista que se la recomiendo a todo el mundo, si en el caso de que no la conozcan, con unos planteos muy interesantes y unos análisis muy interesantes. Estuvimos leyendo tu nota sobre el otoño de la Iglesia Católica y bueno, qué es lo que está sucediendo con la Iglesia Católica en general, pero particularmente en la República Argentina. Bueno, a nivel global hay un proceso que no es de ahora, sino que de larga data, que hay una caída pronunciada de fieles, ¿no? Esto se da en todas partes del mundo, a excepción de algunos lugares muy puntuales, como algunos países de África, donde han renacido las vocaciones y demás, pero la tendencia general es una pérdida de fieles, que se nota mucho, por ejemplo, en Europa, que también se nota en algunos países que eran históricos bastiones, como el caso de Brasil, ¿no? Hay como un proceso general que tiene que ver con una menor adaptación, si se quiere, del catolicismo a las formas de vida contemporáneas de la modernidad, ¿no? Y sobre todo el tema de que cada vez más los individuos, hombres y mujeres, toman decisiones con respecto a su identidad sexual, la forma de familia, el trabajo, y que tienen poca sintonía con la pastoral y con el pensamiento de buena parte de la Iglesia. Ahí se produce un ruido, una distancia, y eso tiene como corolario esa pérdida de fieles. Eso por un lado. Y después hay como también un panorama global de crisis que tiene que ver con la figura pública de la Iglesia, ¿no? Con su rol como actor público, ¿no? Ahí aparecen todos los escándalos sobre el final del pontificado de Benedicto, escándalos financieros, por un uso del dinero indebido, y también lo que es más conocido y quizás más duro, más difícil de tratar, el tema de los abusos sexuales al interior del espacio de la Iglesia. Entonces esa tríada genera una crisis global y que en verdad desencadena primero la renuncia de Benedicto y luego en la elección de Francisco. O sea, Francisco es un papa de la crisis. Por ahí nosotros quedamos un poco como flasheados porque sea argentino o latinoamericano, pero no hay que olvidar que en el fondo hay una renuncia y en el fondo es un papa que viene o que es elegido por sus pares para remediar una situación para muchos muy difícil, muy dramática. Claro, no, sí, yo pensaba en eso que estabas diciendo vos, cuando se eligió al Papa Francisco, todos como que la flasheamos, ¿viste? Papa argentino de Latinoamérica, nadie se lo esperaba, porque la verdad que cuando anunciaron el nombre de quién iba a ser el Papa, todos nos quedamos helados. Creo que desde todos los sectores hasta muchísimos sectores de la Iglesia alto se han quedado helados, pero también coincido con vos en ese análisis, que me parece que tiene que ver con esa pérdida de fieles de la Iglesia Católica, sobre todo en América del Sur, que ha sido siempre su bastión más fuerte, y como muchos fieles también, no vos me dirás que sos que sabe de esto, no han mutado de una religión a otra, porque por ejemplo, a mí desde lo poco que he leído, pero se me ocurre que también hubo una mutación de mucho católico que dejó de ser católico apostólico romano y se fue, por ejemplo, a la religión evangélica. Tal cual. Hay
generando, que es el pasaje a otra variante del cristianismo, ¿no? O sea, del catolicismo a formas evangélicas. Esto se nota mucho en muchos países de América Latina, sobre todo en Brasil, pero también en Argentina, ¿no? En la encuesta que hizo el CONICET en el 2008, los evangélicos eran el 9%, ahora son el 15% y un poquito más. Y esa migración se da en la mayoría de los casos del catolicismo al mundo evangélico, más del 80%. Bueno, perdón, la mitad de los evangélicos en Argentina son conversos. ¿Y conversos de qué religión? Vienen del catolicismo. Claro. Ese es un movimiento. El otro movimiento es, digamos, hacia la indiferencia religiosa, hacia la desafiliación religiosa, hacia la pérdida de conexión con lo religioso en algún sentido, porque en Argentina esa cifra de los indiferentes, ateos, desafiliados religiosos llega hasta el 19%. Claro. Entonces ahí también está el otro movimiento, que es salirse, o sea, una especie como de punto de fuga de la religión, un desencantamiento. Claro, por supuesto. Y con respecto al rol político que tiene la Iglesia Católica, porque viste que en el mundo la Iglesia Católica es un actor político más a la hora de tomar definiciones a nivel mundial. Y con respecto acá en la Argentina, ¿vos cómo lo ves o cuál es tu análisis de lo que sucede? Bueno, hay un principio digamos, de erosión, ¿no? Que no viene de ahora, sino que si uno lo puede rastrear ya con la recuperación democrática. Hubo un montón de movimientos legales a los cuales la Iglesia se opuso, porque implicaban cambios también en el orden moral, y en todos los casos perdió, digamos. El divorcio, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual, y en el último tiempo el tema del aborto legal, ¿no? En todas las batallas, más cortas, más largas, más militadas, menos militadas, pero en todas perdió. ¿Y eso qué habla? Bueno, que habla que hay una sociedad civil que toma distancia de la Iglesia, que activa grupos, y que la clase política también empieza a interactuar con esos grupos y a ser receptor de esas demandas, ¿no? Eso por un lado. Y también la figura pública de la Iglesia también aparece siendo mirada, históricamente lo fue por los grupos, digamos, más progresistas de derechos humanos, porque culpaban o ponían el acento en su vinculación de la jerarquía de la Iglesia en la última dictadura, ¿no? Y sobre todo que históricamente se oponía a la extensión de derechos. Pero también ahora aparece, en el último tiempo, si uno escucha con atención, algunos sectores más de la derecha, centro-derecha, que también critican a la Iglesia por, digamos, su respaldo a políticas sociales de emergencia, por su rol, digamos, con el gobierno de Fernández en la pandemia. Como que hay una crítica histórica por izquierda, se suma ahora una crítica nueva por derecha, y eso también habla de un clima de época. Claro, y estaba pensando el rol activo que tiene muchas veces el Papa Francisco en Twitter, ¿viste? Sí. Que es como un papa que está muy presente en esa red social que es un reducto, porque todos sabemos que es un reducto, para que no es la red social más masiva. El otro día leí un informe que solo el 22% de los argentinos y argentinas usan Twitter. El 22% no es nada, y sin embargo estaba pensando en eso, ¿no? Cómo es un papa que en ese sentido pretende como ayornarse a las nuevas tecnologías para comunicar posturas políticas, ¿o no? Sí, totalmente. Hay un intento en el lenguaje, en la presentación de los gestos, ¿no? Es un papa muy gestual, ¿no? De intentar como ayornarse y transmitir una imagen, primero de austeridad, y ahora también de mayor cercanía con, por un lado con los jóvenes, por un lado con el lenguaje moderno de las redes sociales. Y también es cierto que en la agenda global, Francisco es uno de los pocos líderes mundiales que ha retomado dos agendas que están un poco, digamos, no sé si olvidadas, pero sí son muy muy picantes. Por un lado, la cuestión de la migración. Claro. Que la pandemia ha tenido como asteriscos bastante complicados. Y por otro lado, el tema de la ecología. Digamos, ahora todo el mundo habla de la casa común, pero digamos, hay una anticipación por parte de Francisco que le agregó al discurso clásico de la Iglesia, vinculado a pobreza, vinculado a al orden moral, le agregó también una cuestión vinculada al cuidado de la ecología, ¿no? En eso intenta como refrescar y sintonizar el lenguaje de la Iglesia contemporánea. Marcos, la verdad que... decime, perdón.
No, era eso. Te decía, yo te iba a decir que te voy a comprometer al aire, cosa que no hago generalmente, pero como si tengo ganas de hacerlo, de una vez cada tanto charlar un poco de estos análisis que haces, que te tomamos prestado de la revista Anfibia cuando me pasaron el artículo que escribiste para la revista Anfibia, te la recomiendo a todo el mundo porque es una revista muy interesante y que sale de los parámetros de la agenda mediática, ¿viste? O sea, plantea otras discusiones, otros debates y otros análisis que también tenemos que darnos. Te puedo comprometer más adelante a que te saquemos con más tiempo y seguir charlando de estos temas que a nosotros nos llamamos temas de tapa porque nosotros creemos que hay temas que son de tapa y hay temas que deberían ser de tapa y no son de tapa. Claro. Como estos, por ejemplo. El rol de la iglesia en una sociedad tan fragmentada como la que estamos viviendo me parece que es algo que se tiene que hablar, sobre todo, no solamente de la Iglesia Católica. Otro día podemos charlar de la incidencia y la fortaleza y el rol político que ocupa la Iglesia Evangélica en América del Sur últimamente, cómo se ha consolidado con los años. Tenemos el ejemplo de Bolsonaro en Brasil, acá nomás, cómo actúan como un partido político más, las determinadas religiones, ¿no? Determinadas construcciones religiosas, vamos a decirle así. ¿No? Me parece a mí. Me hago cargo yo de lo que estoy diciendo, no te preocupes. No, es una agenda multivariada que tiene muchos picos muy interesantes, sí. Por supuesto que sí, así que prontamente te estaremos convocando nuevamente, Marcos, para charlar de todo esto que es tan interesante y que creemos que sale un poco de lo que pasa todos los días en los diarios, en la diaria, ¿viste? Y que también tenemos que estar hablándolo porque también nos atraviesa transversalmente. Totalmente, de acuerdo. Gracias por la invitación. No, por favor, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos desde ya por tu tiempo. Un abrazo, buen día. Buen fin de semana, hasta luego. Estábamos en comunicación telefónica con Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador del CONICET, y estábamos charlando un poco el rol de la Iglesia Católica en la Argentina, en la sociedad actual. Súper interesante. Hay una nota en la revista Anfibia, si tenés la oportunidad de leerla, es revistaanfibia.com, que escribió Marcos precisamente, que se llama El otoño de la